Bienvenidos y bienvenidas una vez más a otro episodio de Creo Luego Existo, y hoy será un episodio bastante emocionante porque tendremos un contenido dedicado a cómo mejorar la charla interna, esa conversación interna que tienes contigo mismo a diario, esa vocecita que duda, que acierta, que hace miles de cosas en tu mente y que al fin y al cabo es la imagen de tu mente. Recuerda que todo lo que vives no es sino una externalización de esta mente, así que hoy vas a saber cómo mejorar esa conversación interna, ¿ok? Sin más, empecemos. La gran pregunta es, ¿cómo personas de espíritu libre como tú y yo, que nos sentimos incómodos siguiendo expectativas y formas de vivir creadas por gente que ya no existe y que no nos permiten explotar todo nuestro potencial, cómo podemos crear una vida a nuestra manera, generar impacto y aún así obtener la riqueza que merecemos mientras decimos nuestra verdad y usamos nuestros talentos? Esa es la pregunta a la que este podcast te dará la respuesta. Mi nombre es Anfer Chávez y bienvenido al podcast Creo Luego Existo. Como primero debemos mencionar algo muy importante, y es que el universo siempre va a estar de acuerdo contigo. De ahí es que dicen que el universo nos ama o Dios nos ama, y es precisamente porque cualquier cosa que nosotros pensemos, cualquier cosa que nosotros estemos poniendo en el día a día ante nuestros ojos, ante nuestros 5 sentidos, que son nuestros 5 sensores, cualquier cosa que esté allí y la idea que nos hagamos de esas cosas, el universo va a demostrarnos de alguna u otra manera que estamos en lo correcto. Siempre estamos en lo correcto. Por eso esa frase famosa de Henry Ford que decía, si piensas que va a ir bien o si piensas que iba a ir mal, en ambos casos estás en lo correcto. Porque algo que la gente debe tener en cuenta, sobre todo en este momento histórico de la humanidad, es que nosotros somos Dios, nosotros somos la voluntad de Dios. Dios no tiene voluntad por sí mismo, sino nosotros somos la voluntad de Dios, porque nosotros somos la parte consciente del ser superior que es la Tierra. Pero la Tierra no es consciente. La Tierra simplemente es un entramado de conexiones que ya tiene, digamos, diseñado el patrón de las miles de cosas que va a producir, y simplemente es una fuerza infinita que va a tratar de reproducir cualquier potencial que encuentre posible. Y nosotros somos parte de esa inteligencia, tenemos una partícula de esa inteligencia en nosotros, y lo mejor es que somos conscientes de esa energía, pero no todo el tiempo como raza humana lo hemos sido. Realmente muy pocas personas a través de la historia lo han logrado ser. Y de ahí de que estas personas que lo lograron ser, pues, sean tan veneradas hoy en día, Jesús, Krishna, cualquier ser iluminado, porque fueron personas que lograron esta conciencia absoluta de su poder que tenían, que básicamente es el poder de la tierra, pero expresado a través de ellos, y fueron estas flores, sí, del árbol, que vienen del árbol, pero son inversamente al árbol, que lucen severamente diferente. De allí, por ejemplo, en la naturaleza tú puedes ver cómo la flor es prácticamente verde en su cuerpo, ¿sí? La espina, las hojas, pero realmente la expresión de la flor como tal, la flor es roja. Y si tú te vas a la rueda de los colores, ¿sí?, que dicta qué colores son opuestos a otros, tú vas a encontrar que el rojo es opuesto al verde. Es diametralmente opuesto, inverso. Entonces, esto te da una pista de que cuando la naturaleza expresa precisamente la expresión, valga la redundancia, de cualquier entidad, lo hace de manera inversa. Y esto lo demuestra desde el color hasta en la forma. ¿Ok? Entonces nosotros somos una expresión de la inteligencia infinita de la Tierra. Y precisamente somos lo inverso a ella, en el sentido de que la Tierra es un globo, es prácticamente un entramado de conexiones, es prácticamente interconectada, un ser completo, y nosotros somos un punto de ese globo. Nuestro cuerpo no tiene
forma esférica, sino tenemos forma de antena. Y aparte de eso, pues somos minúsculos a comparación de, digamos, su tamaño, ¿no? Pero precisamente acá es donde estriba esa importancia de nosotros reconocernos como creadores, como dioses, porque somos dioses cuando ejercemos la voluntad de Dios, que es prácticamente nuestra voluntad. Y la idea es que esta voluntad sirva para que tengamos un objetivo. Ese objetivo es lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando tratemos de mejorar la charla interna o las conversaciones internas, las narrativas internas que nos contamos. ¿En qué sentido? Primero que nada, el poder que tiene el ser humano es el poder de establecer con claridad y con definición qué es lo que quiere. Tiene la capacidad de decidir. Un ser que opera en estados de mente subconsciente, como los animales, como el reino vegetal, que están más en estado subconsciente porque es una inteligencia interconectada, no tiene conciencia porque no está separada. Nosotros sí estamos separados. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de usar ese poder, ¿sí? De conectar con el poder de la decisión para hacer algo precisamente que beneficie la evolución de este ser, que al final somos nosotros. Todos venimos de la misma mente. Al final todos estamos interconectados. Entonces, lo vital acá para mejorar esta conversación interna es tener un objetivo definido. Una meta principal súper definida. Y si es muchísimo mejor, porque así podemos volvernos con más razón un canal de la luz, ¿sí? Del infinito potencial. Entonces, principalmente esta meta debe tener varios componentes. Sobre todo los dos principales serían en cuestión a la identidad, ¿sí? De que formules, decidas, escojas deliberadamente quién vas a ser o quién eres. Tú lo puedes crear. Si ahorita no lo eres, tú puedes crear una identidad y a nivel subconsciente programarla para que se vuelva automática y puedas operar desde esa identidad. La identidad es una, pero existe otra, que es la visión. La visión es cuando tú te preguntas y dices, ¿de qué soy parte? Porque una cosa, bueno, soy algo como individuo separado de la naturaleza, pues tengo el chance de formar una identidad que sea diferente a todo lo demás. Y aparte de eso, pues tengo al mismo tiempo que unirla con esa pregunta de hey, ¿de qué soy parte? ¿De qué escojo ser parte? Porque tengo que al final dar un beneficio, dar un servicio, producir algo, ayudar a algo, ayudar a la evolución positiva de la especie, de mi contexto, de mi comunidad, de lo que sea en lo que estés involucrado, ¿ok? Entonces, primero es meta principal. Y si es una meta que ahorita no tienes ni idea cómo lo vas a hacer, mucho mejor, porque la meta te va a permitir que tu mente subconsciente empiece a generar eventualmente las respuestas que necesitas y empiece a mostrarte a través de, digamos, cuando estás más relajado, se te vengan esos chispazos de saber el cómo vas a hacer el siguiente paso para ir tras esa meta. Pero es bueno que esa meta la escribas y la definas y la leas todos los días, como ya he dicho en otros episodios, al levantarte, nomás te levantes y antes de acostarte. Lo peor que puedes hacer en verdad es revisar el teléfono, porque el teléfono en esas ocasiones es cuando tu mente subconsciente puede absorber más cosas. Y si lo primero que lees es lo que alguien más tiene para decir y no lo que tú mismo tienes para decirte, entonces estás contribuyendo a que otras voces sean los que controlen esa conversación interna que debes tener contigo mismo todos los días de una manera controlada, consciente de que tú sepas, estoy pensando esto, estoy pensando aquello, me estoy diciendo esto, y preguntarte y reconocer por qué pienso esto, por qué pienso aquello, que básicamente lo hablaré
un poco más adelante de cómo lo puedes hacer. Ahora, como segundo paso, debes grabar el resultado final en tu mente subconsciente. ¿Cómo haces esto? La única manera de imprimir cosas en la mente subconsciente es a través de la repetición. Y de allí que esta conversación interna que vas a mantener contigo mismo, que va a ser fundada o va a tener su base en el único objetivo que te vas a plantear, va a surtir efecto. Porque siempre que empieces a vacilar, empieces a distraerte, empieces a perder el enfoque, y al perder el enfoque te das cuenta cuando empiezas a sentir miedo, cuando empiezas a sentir angustia, cuando empiezas a sentir desasosiego o dudas acerca de lo que haces. En esos momentos estás perdiendo el enfoque. Y la idea es que te des cuenta que estás entrando a esos estados y te preguntes por qué razón estoy sintiendo miedo o cualquier emoción negativa que tú creas que estés sintiendo. ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción si mi objetivo es precisamente este y voy a lograr ese objetivo? Porque tengo dudas de lograrlo. Si voy a poner todo mi potencial y voy a poner toda mi disposición para hacerlo. Entonces es bueno que te hagas estas preguntas siempre que florezcan esas emociones negativas, porque cuando tú empieces a hacer este trabajo de grabar nueva información en tu mente subconsciente, pues va a aparecer la información que ya está allí. Van a aparecer viejos patrones, viejas programaciones, pero tú debes reconocer que precisamente ellas son objetos de tu pasado, que por alguna razón, benéfica o maléfica, ellas se grabaron en tu subconsciente. Tal vez porque las repetías mucho o porque personas de tu entorno las repetían constantemente y a ti simplemente se te grabaron sin querer, porque esta mente, recuerda, acepta las cosas como vienen, no se cuestiona. Y precisamente si esto fue en la infancia, mucho más todavía, porque en la infancia no tenemos la conciencia desarrollada para escoger qué dejamos o qué no dejamos entrar en nuestra mente subconsciente, que al final es la que controla el 95 al 98% de nuestro comportamiento y de nuestras reacciones. Sobre todo las emociones son el reflejo de cuál es la información que está allí. Entonces, lo primero es observar entonces estas reacciones que está floreciendo, qué miedos, qué patrones, hacerte las preguntas por qué estoy sintiendo esta emoción, si mi objetivo es este, y voy a poner toda mi disposición y todo mi potencial para lograrlo. Debes al mismo tiempo convencerte día a día de que vas a lograrlo, de que vas a ir tras eso, de que estás haciendo todo lo posible por ello y que precisamente este objetivo va a manifestarse porque la realidad que vives es una manifestación de lo que hay en tu mente, pero reconoces al mismo tiempo que estás en un proceso de calibración y debes darte el tiempo que sea necesario para hacer ese proceso de calibración y reescribir esta información que está en tu mente subconsciente. Entonces, el tercer paso sería hacer pues este inventario emocional, escribir, observar. Tú no eres lo que estás sintiendo, tú eres la persona que está observando lo que estás sintiendo. Cuando llegas a notar esto, pues puedes avanzar luego muchísimo más rápido porque te vas a ver como observándote a ti mismo y este estado es muy poderoso. Cambia drásticamente el juego cuando hablamos de desarrollo de conciencia, porque te das cuenta que hay una fuerza o hay un poder anterior a lo que estás sintiendo y puedes observar desde afuera un poco cómo te estás sintiendo y reconocer lo que sientes para reescribir esa información. Entonces, el inventario emocional es bueno que pasemos luego a hacer una revisión al final del día. Es fundamental de que durante el día vayas notando estas cosas y vayas como teniéndolas en cuenta, llevándolas para que antes de dormir revises, escribas tus anotaciones, si escribiste en el celular, en un cuaderno, y reflexiones un poco, bueno, ¿por qué hoy me sentí así? Si
mi objetivo es lograr X cosa o sentirme de esta manera. Y hacer estas preguntas es vital antes de dormir, porque luego vas a dormir y la mente subconsciente va a quedar operando y ella va a tratar de resolver este conflicto de alguna otra manera que pones a través de preguntas. Porque no es más un conflicto, es como más preguntarse desde la conciencia. Y el subconsciente va a tratar entonces de generar posibles respuestas. Puede ser que tengas sueños, puede ser de que justo antes de despertar, en ese momento donde medio despertamos pero no estamos completamente despiertos, logres sentir cuál es la respuesta, o en algún momento de relajación que tengas en el día, venga la respuesta por sí sola, cuando estás cocinando, cuando estás bañándote. La mente subconsciente dispara la información que necesitas en estos momentos de relajación. Por eso es muy importante también tener momentos de relajación en el día donde no hagas absolutamente nada, pero no es que te entregues a revisar el teléfono y pasar minutos o horas allí, sino que, o sea, no hacer nada, de sentarse y no mover ni siquiera los músculos. Tratar de estar 10, 15 minutos así, donde tú simplemente estás allí en ese momento sin necesidad de hacer nada. Debes decirle a tu cuerpo: ahorita te alimento, ahorita hago lo que necesitas, pero yo necesito estar en este momento aquí y ahora. Es súper vital que tengas esos momentos, porque así la mente subconsciente podrá lanzarte la información que necesitas en el momento que la requieras. Ahora, luego de pasar esta revisión del día, tienes que tener en cuenta lo siguiente. Esta revisión debes contrastarla con lo que decía al principio de tu identidad. ¿Quién soy o quién quiero ser para empezar a actuar como esa persona ahorita? De manera que la repetición me permita automatizar esa nueva identidad mientras voy reescribiendo mis emociones, para que mi mente subconsciente guarde la información de la nueva identidad y en unos años tú tengas una nueva realidad, tengas un nuevo círculo de personas, tengas otro tipo de actividad que hagas, de labor, de trabajo, estés ganando otra suma de dinero, pero todo eso viene de los hábitos que ahorita construyas, de la información que ahorita programes en tu subconsciente. Si tú estás llegando a los 30 años, o estás a los 30, o estás alrededor de esa edad, esa es la edad en donde nosotros estamos llamados por diseño energético, ¿sí?, a reprogramar todo lo que han hecho de nosotros para construir una nueva identidad que nos permita aportar de vuelta a través de nuestra visión, porque sabemos a dónde pertenecemos o a dónde queremos pertenecer, y aportar a esa comunidad para su enriquecimiento, porque su enriquecimiento va a ser el nuestro. Entonces, hay más tópicos a los que tener en cuenta. Por ejemplo, las habilidades, ¿sí?, donde te tienes que preguntar: ¿qué debo aprender en este camino? ¿O qué es lo próximo a aprender? ¿En qué debo instruirme? ¿Cómo voy a mejorar el nivel que ya tengo para realizar dicha actividad? También tus valores, es súper importante. Los valores simplemente es lo que para ti es importante. ¿Qué es importante? Las cosas que tú digas: esto es importante para mí es importante tener una familia que se ame, para mí es importante que generar dinero a través de algo que yo amo hacer, pero que amo dar servicio a través de eso. Todas esas cosas que para ti terminan siendo importantes, que tú debes escogerlas como resultado de tu identidad nueva, son las cosas que van a ser tus valores y son las cosas por las que el mundo te va a retribuir a ti de vuelta, sea en riqueza. Cuando hablamos de riqueza es cualquier cosa: felicidad, dinero, progreso, crecimiento. La gente escucha riqueza, solamente lo atribuye al dinero, pero riqueza en realidad es toda. Una persona rica no es una persona solo que tiene dinero, sino tiene un balance y armonía en todas las demás áreas: relaciones, finanzas, trabajo, hogar, hijos, etc. También muy importante saber cuál va a ser tu comportamiento de ahora en adelante, a partir de esa identidad y de esos valores y de tu misión y de tu visión. El comportamiento simplemente es
qué es lo que te hace a ti diferente. Y para eso tú tienes que saber primero el entorno en donde estás, en el entorno en donde te mueves, en el nicho en el que vas a aportar o la comunidad a la que vas a aportar. Tienes que saber dónde y cuándo estás, en qué momento de la historia de ese nicho o comunidad estás y también en dónde estás, para saber entonces qué es lo que te diferencia, porque una vez que estudias el entorno tienes información muchísimo más clara de cuál va a ser tu aporte, porque ya conoces lo que está hecho, no tienes que reinventar la rueda, sino te enfocas es en conectar los puntos de otra manera y generar un aporte que vaya acorde a tus valores, a tu identidad, a tus habilidades y a todo lo que hace ahora de ti ese nuevo ser. Recuerda que, para recapitular, la narrativa interna, esta narrativa que vas a tener contigo mismo, que cuando empiezas la transición hacia el despertar de conciencia, vas a tener dos voces en tu cabeza, la voz de la nueva identidad que quieres ser y la voz de la vieja identidad. Y sobre todo esta vieja identidad va a salir en forma de dudas, temores, miedos y sobre todo de emociones. Las emociones son lo primero que se van a disparar. Por eso tienes que observar muy bien cuando reacciones. Y cuando reacciones es simplemente automáticamente a información que está en el entorno. Por ejemplo, debes cuidar y preguntarte, ¿esto que estoy viviendo va en el espíritu de armonía que yo quiero para mí? Porque, por ejemplo, imagínate que tú quieres éxito en cierta área, quieres ganar en esa cierta área lo que mereces, pero resulta que te metes al Instagram y ves a alguien de tu círculo social teniendo éxito y sientes envidia o te sientes aludido o te sientes como con un desaire porque no eres tú el que está teniendo ese éxito. Entonces allí te estás contradiciendo a nivel subconsciente. Le estás diciendo al universo que nunca genere la realidad que estás poniendo en tu mente, porque la mente subconsciente entiende el éxito de manera unificada. En este caso, si tú quieres éxito, pero cuando tú percibes éxito en otra persona que no eres tú y ese éxito no lo procesas de una manera armoniosa, entonces tú estás diciendo no quiero tener éxito. Por eso es muy importante saber cuando reaccionamos a los demás, sobre todo, porque los demás, los que nos causan molestia, los que se meten con nosotros, todas esas entidades son nuestros maestros de verdad, porque ellos te están recordando a cada momento que debes trabajar en ti mismo. Entonces debes ser capaz de ir gradualmente generando más conciencia, y más conciencia simplemente es registrar la causa de tus conductas. Cuando tú eres capaz de registrar por qué estoy teniendo esta emoción, cuál es la causa de esta conducta, por qué estoy sintiendo esto cuando veo a otra persona teniendo éxito, por qué siento esto y aquello, y te haces esas preguntas y todos los días en esta charla interna que vas a tener contigo y que va a ir mejorando gracias a estas preguntas, pues podrás comprender eventualmente de dónde viene la causa. Y al final la causa siempre eres tú, pero la idea es notar de dónde exactamente, cuál es el patrón subconsciente que tienes a raíz de eso, y puedas experimentar con los días, con las semanas y con los meses cómo, gracias a todas estas preguntas que empiezas a hacerte, empezarás a ver cómo tu mente consciente y tu mente subconsciente van a empezar a validar y a darte las respuestas a esas preguntas y a encontrar en la realidad externa las afirmaciones que necesitas para seguir aún más mejorando y mejorando y mejorando esta charla interna y esta narrativa que te haces para eventualmente automatizar una narrativa que te beneficie y que te ponga en un lugar de éxito, de balance y de armonía en lo que haces. Este ha sido todo el episodio de hoy. Te espero en el próximo. Muy buenas vibras, bendiciones y hasta la próxima.